es el cliente, el propietario del centro de distribución, quien encarga o realiza él su proyecto. ¿Cuál es el riesgo? Siempre hay errores. Es muy complicado que algo no se nos escape. Entonces, si el cliente es quien hace su proyecto, todos los errores que se hayan cometido pues son responsabilidad suya, y los costos en los que se va a incurrir para solucionarlos pues los tiene que pagar el propietario, ¿no? Hay una modalidad de contratación que se llama EPC, que viene del inglés Engineering, Procurement and Construction, que es ingeniería, procura y construcción. Es decir, le encargamos a una empresa que haga el proyecto, que haga la gestión de contratación y que lo construya. ¿Qué ventaja tiene? Tiene la ventaja que en ese caso todo el riesgo de los errores que se puedan haber cometido es de ese constructor. Una modalidad muy ventajosa que se ha puesto muy de moda para los propietarios porque trasladan el riesgo de los sobrecostos. Siempre que el alcance, si yo he decidido que voy a hacer un centro de distribución con unas características técnicas o unos acabados y yo no las cambio, el constructor no tiene ningún argumento para pedirme un incremento de precio, un incremento de plazo o una adenda al contrato. Hay otra modalidad que es, teniendo el proyecto, definimos los precios de todas las partes que componen y asumimos el riesgo de las cantidades que van a entrar en esa obra. Entonces simplemente acordamos con el constructor cuánto me va a cobrar por cada metro cúbico de concreto, por cada kilo de acero, por cada metro cuadrado de fachada, etc. Y de esa forma se tiene muy acotado, si el proyecto no está muy bien definido, sí tenemos acotado el riesgo del incremento de precio, porque lo único que puede cambiar es la cantidad de los insumos que vamos a usar para construir. Entonces, es una forma de controlar de alguna manera el riesgo cuando el proyecto sabemos que no está muy bien definido. Y pues asuma alzada que si el alcance no cambia, yo pacto con un constructor, con un proyecto hecho, que no necesariamente es la modalidad de EPC, pero yo tengo un proyecto hecho y se lo doy al constructor y le digo, mira, revísalo, los errores que puedas encontrar, tú tienes que ver cómo lo solucionas, pactamos un precio y ese precio no cambia. Es una modalidad muy ventajosa si tenemos claro que no va a cambiar el alcance. Si sabemos que durante la evolución de la construcción puede cambiar, pues es una modalidad que tampoco nos protege mucho, ¿no? Otra forma de contratar la obra es elegir a un constructor único. Yo escojo una empresa constructora y le encargo la construcción de mi centro de distribución y él se encarga de todo. ¿Qué ventaja tiene? Pues tiene la ventaja que los contratistas, los que nos dedicamos a la construcción, contratamos distintas empresas que son proveedores nuestros para hacer la construcción, y cuando yo delego como propietario en un único contratista, si las cadenas de proveedores, alguno falla y se generan retrasos, el contratista no tiene cómo argumentarme de que tiene un argumento para retrasar el plazo de entrega, porque todos los proveedores son suyos y la responsabilidad final es suya. En mi opinión, se reducen los costos de gestión porque solo hay un interlocutor, el propietario habla con el contratista único y es solamente con uno con quien tiene que ponerse de acuerdo, y como el contrato ya es un volumen mayor, la capacidad de negociación que tiene el propietario para conseguir un mejor precio, creo yo que es mayor. Otra modalidad es la de contratarlo por partes, ¿no? Existe la creencia, como nosotros como contratistas generales, si vamos a contratar a alguien que nos pone las puertas, que es un especialista, alguien que nos pone las ventanas, que es un especialista, alguien que pinta, es un especialista, al que nos hace el movimiento de tierras, etc. Piensan algunos propietarios que si son ellos quienes contratan directamente a los especialistas, se ahorran el margen de intermediación que tenemos los constructores y de esa manera se ahorran dinero. ¿Qué problema tiene? El problema tiene es que para gestionar a 5, 10, 15 o 20 empresas que trabajan para mí, pues tengo que tener un equipo de gestión mucho mayor. Entonces, indirectamente, lo que me estoy ahorrando por un lado, me lo estoy gastando por el otro, y todos los riesgos de retrasos de uno de mis proveedores, ya no tengo un único responsable, porque si uno de mis proveedores se retrasa, los otros tienen un argumento para justificar su retraso, porque además es un proveedor que es mío, ya no es del contratista, ¿no? ¿Cómo los mitigamos? Definitivamente, pues, buscar asesoría experta, ¿no? Esto en las redes sociales, cada rato leemos esto del que piensa que es caro contratar a un profesional, no sabe lo caro es contratar a un amateur, y con muchas variantes, ¿no? Definitivamente, la asesoría experta es fundamental.
hay muchísimas empresas que hacen gerencia de proyectos que están ampliamente calificadas y que pueden asesorar al propietario en esta modalidad, y que los honorarios que cobran, hay una cosa que muchas veces quienes van a construir un centro de distribución no tienen en cuenta: un error en la obra puede significar muchos miles de soles, que no son nada, o que son mucho, perdón, comparados con los pocos miles que cobra un profesional por sus honorarios. Entonces, realmente, el invertir en una asesoría experta es económico. EPC, como decía, contratar un EPC, una modalidad de ingeniería, procura y construcción. Si uno tiene claro lo que quiere y sabe que no va a cambiar, entonces esta modalidad es muy ventajosa, porque de esta forma le encargamos a alguien, desarrolla el proyecto, lo construye, nos lo entrega, y todos los riesgos los asume él. Son contratos que el precio es cerrado, y entonces no hay posibilidades de ampliaciones ni de presupuesto ni de plazo. Y definitivamente, el más importante, la planificación. Muchas veces vemos que se invierte mucho tiempo en darle vueltas, no en planificar, en darle vueltas a lo que se quiere hacer, y luego se empieza porque la fecha, lo que siempre tienen claro los propietarios de centros de distribución es cuándo tienen que empezar a operar. Y en el camino van consumiendo el tiempo, y llega un día en que se dan cuenta que tienen que empezar y vienen justamente todos los sobrecostos porque no hay una adecuada planificación, ¿no? El que falla en la preparación se prepara para fallar. Invertir la mayor cantidad de tiempo en planificar y tener claro lo que se quiere hacer es mucho más económico que creer esto del fast track, que se habla mucho también últimamente, que es ir haciendo el proyecto y construyendo sobre la marcha. Es carísimo, está comprobado que es carísimo. Hablando ya no de la modalidad de contratación, sino del tipo de solución que se puede elegir para distintas partes del centro de distribución, en mi opinión, hay dos cosas que en un centro de distribución no pueden fallar: el techo y el piso. ¿De acuerdo? Por el piso circulan nuestros montacargas. Tener un hueco, una rotura, pues es una parada operativa, y que nos entre agua por el techo y se moje lo que estamos almacenando, pues es una ruina, ¿no? Son las dos cosas que nosotros creemos que son las que se tiene que invertir la mayor parte del presupuesto y donde se tiene que tener el máximo cuidado. Hay que analizar todas las posibles alternativas. Para el techo hay distintas posibilidades, para la losa hay distintas posibilidades. Hay que analizar, muchas veces cuando vamos a hacer una distribución, lo decía Alberto, implica una gran inversión de dinero inicial, y entonces siempre estamos cuidando de reducir eso que se llama el CAPEX, ¿no? La inversión inicial. Hay que reducir el CAPEX, y luego nos olvidamos que cuando eso empieza a funcionar, hay que mantenerlo. Las soluciones técnicas que hemos elegido son económicas porque no tienen a lo mejor una adecuada durabilidad. Entonces hay que tener en cuenta no solo el CAPEX, sino también el OPEX. Lo que cuesta construir, lo que cuesta operar, y no perder de vista ni uno ni el otro. Hay que tener los dos siempre en cuenta para elegir. ¿Cómo mitigamos estos riesgos? Primero, para la cubierta, las entradas de agua que se producen en la mayor parte de cubiertas que nosotros hemos podido ver que han fallado, se deben a la corrosión de la chapa metálica, que es el elemento principal de la cubierta. Entonces, elegir el material de forma adecuada, sabiendo la ubicación de nuestros centros de distribución, que van a estar en la costa, en la zona sur, Lil, Chilca, que están muy cerca del mar, pues además la brisa marina de la zona de Lima hemos comprobado que es muy, muy corrosiva. Hay que elegir materiales que tengan una adecuada resistencia a ese entorno, porque si no, en 3, 4, 5 años vamos a tener problemas de corrosión y entradas de agua, reparaciones que son sumamente costosas, ¿no? Hay fabricantes de cubiertas metálicas que entregan un cuestionario medioambiental en el cual uno especifica dónde está localizado el proyecto, si el mar está, a qué distancia está la orilla del mar, y una serie de parámetros que les permiten hacer una recomendación en función del periodo de garantía que el propietario quiera para su centro de distribución. Ellos recomiendan un determinado material y dan un periodo de garantía. Hay materiales que dan hasta 20 años de garantía en ambientes que pueden ser muy agresivos. Obviamente son más caros, pero lo que no olvidar hay que hacer, si tengo 20 años que sé que no voy a tener problemas, y hacemos el valor presente de todos los costos potenciales de mantenimiento, a lo mejor es más económico que la que creemos que es una solución más económica en el momento, ¿no? Creo que es imprescindible que ustedes como propietarios de ese centro de distribución
a quien sea su constructor le pidan que indique cuál es el periodo de garantía que van a dar de los materiales que están suministrando. De esa manera, ustedes se van a cuidar de que en los concursos de obra muchas veces pasa que hay empresas que por abaratar con un material de inferior calidad no se nota claramente la especificación técnica y terminamos contratando algo que creemos que es bueno y no lo es, y luego cuando pasan los años pues se nota la diferencia, que lo que habíamos pagado por menos pues era porque no era tan bueno, ¿no? Cuidado, porque el acabado estándar de todo lo que se vende, todas las planchas metálicas de cubierta que se venden en el mercado, que es un acabado estándar de 25 micras de poliéster, tiene muy poca resistencia a la corrosión, ¿no? Lo compramos, no quiero dar nombres de marcas porque están asociados a algunas marcas y luego van a decir de que estoy hablando mal de una marca, pero la calamina metálica común y corriente que se compra de cualquiera de los fabricantes tiene un acabado muy endeble para la resistencia a la corrosión, y para la costa peruana no es el mejor de los acabados. ¿Qué alternativas hay para un techo de un centro de distribución? Pues primero la chapa simple, lata, la calamina, como quieran llamarlo. Podemos usar un panel con aislamiento térmico, 2 láminas de acero con un interior de poliuretano o de poliisocianurato, en función de la calidad que se quiera. O puede ser una cubierta que se ha puesto muy de moda, que es la cubierta de cuando el centro de distribución tiene un ancho muy grande, para poder tener la pendiente adecuada para que el agua de lluvia salga, terminan teniendo las cumbreras muy altas. Hay una limitación desde la norma de NFPA de incendios que pone unos límites para la altura máxima de cumbrera, entonces se tenían unas limitaciones geométricas para determinados tipos de soluciones de cubierta, y aparece esta cubierta que permite pendientes muy pequeñitas. Con 2% se puede tener una adecuada impermeabilización, y son unas cubiertas que tienen, ahora enseñaré un dibujo de cuál es la configuración, pero es la que más se está usando hoy en día y la que más piden los clientes, porque da posibilidad de hacer techos casi planos. Este tipo de cubierta deck, el soporte estructural es una plancha metálica, pero luego tiene un aislamiento térmico y una impermeabilización que también la protege de la intemperie y hace que no requiera hacer una chapa con una calidad muy buena, porque tiene una protección exterior que hace que la aísla del exterior. En nuestra opinión, el galvanizado es la mejor solución contra la corrosión. Hay una cosa que le llaman aluzinc. En nuestra opinión, la mejor solución es el galvanizado. Tiene una serie de características que hacen que cuando se perfora para fijar la plancha y cuando se corta, esos donde en teoría se ha quitado la protección por perforación o por corte, se mantenga la protección. Hay pinturas como el PVDF, que es el poliuretano, que dan hasta 20 años de garantía, para que conozcan el tipo de productos que hay en el mercado y las garantías que pueden dar. Esta es una chapa simple. Esto de aquí sería lo que sería un panel de cubierta, un termopanel que tiene aislamientos térmicos de distintos tipos, lana de roca, poliuretano o poliisocianurato. La diferencia entre el poliuretano y el poliisocianurato es que el poliuretano ante un fuego arde, no propaga el fuego, pero arde y no emite gases tóxicos como el poliestireno. Y el poliisocianurato es un material que ni arde ni emite gases tóxicos cuando se quema. Entonces es un material que desde el punto de vista de protección contra incendios es muy bueno porque no propaga el fuego. Y la cubierta es, como decía, un soporte metálico. En el Perú esto es una barrera de vapor que impide la condensación. Ustedes han visto cuando toman una bebida helada, el exterior se llena de gotitas de agua. Eso es por la diferencia térmica entre el frío del líquido y el ambiente, y hay agua que se condensa por ese frío. Entonces, en países donde la diferencia de temperatura es grande entre el exterior y el interior, hace falta esta barrera de vapor para impedir la condensación. En el Perú no hace falta. Luego tenemos el aislamiento térmico y por último una membrana sintética que es la que provee impermeabilización a la cubierta. Hablando de la losa de piso, es fundamental. Muchas veces se cree que la losa, que un buen concreto, un refuerzo, la losa, la parte más importante de la losa es lo que está debajo de la losa, el tratamiento de la base. Una base adecuada y bien tratada hace que se pueda tener una losa delgada y que sea más económica, pero que además dure, porque lo que ocurre con las losas es que si el terreno de abajo no está bien, hay un hundimiento y entonces termina rompiéndose. Han salido en el mercado unos productos que se llaman polímeros que se pueden mezclar con el terreno natural y lo terminan convirtiendo como un concreto, y eso permite, sin traer material de fuera, que es lo que cuesta bastante dinero, mejorar las bases con una inversión de dinero razonable.
La fibra metálica en el concreto de la losa es una solución muy buena porque le da mucha resistencia a la abrasión y mucha resistencia también a la propia losa. El uso de endurecedores superficiales ayuda a proteger del desgaste de rodamiento de los equipos que trasladan las mercaderías. Y súper importante, la muerte de las losas empieza siempre en las juntas. Es necesario poner juntas porque si no la losa se raja, y las que se suelen hacer que es solamente cortando, pues cuando viene el montacargas, una de las losas baja por el peso, la otra la rueda golpea contra la que no ha bajado y es ahí donde se empieza a romper en la junta, y los que operan o han operado algún centro logístico pues sabrán que eso ocurre, se empieza a romper la losa por la junta, luego por ahí entra el agua y ahí es el inicio del fin de la losa, ¿no? Entonces, en los países, en Europa, en Estados Unidos, se usan juntas prefabricadas, metálicas, que permiten esa transferencia de carga de un paño al otro y no es caro, pero al final, como vuelvo a repetir, en el largo plazo termina siendo una solución mucho más económica. No olvidar, hablaba el ingeniero de JRM, los sistemas de almacenamiento van evolucionando y cuando uno invierte las grandes cantidades de dinero que mencionaba Alberto en construir un centro de distribución, no puede solo pensar en lo que va a ocurrir hoy, ¿no? Tiene que pensar en no solamente posibilidades de ampliación futura, sino en posibilidades de cambio en los sistemas de almacenamiento. Supongo que el trilateral, que no soy un experto en logística, no existía hace algunos años y la separación de pasillos era mayor. Imaginemos que sale un cuatrilateral y resulta que ahora podemos juntar más los pasillos y la losa va a tener que estar más carga, y si le hemos hecho justita, pues vamos a tener que demolerla para usar un nuevo sistema aprovechando el mismo espacio. Entonces es importante pues invertir un poquito más y darle un poquito más de resistencia futura para poder tener flexibilidad. Riesgo de corrosión. Si el edificio está hecho con estructuras metálicas, en la costa del Perú, como decía, hay un ambiente muy corrosivo. La preparación de la superficie, si se opta por una solución de pintura para proteger la estructura metálica, la preparación de la superficie es fundamental. El equivalente a lijar el metal que hacemos de forma doméstica, en lo que sería una producción industrial, existen dos tipos. Uno es el granallado y el otro es el arenado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El granallado es un proceso en el cual se lanza un chorro de partículas metálicas que hacen abrasión sobre la superficie del metal y la dejan preparada para que la pintura tenga mejor adherencia. El arenado es exactamente lo mismo, pero se hace con arena. ¿Cuál es el problema? Si yo lo hago con partícula metálica, tengo la certeza de que metal contra metal, si algo se queda ahí incrustado, es metal y no pasa nada. En la arena, si lo hacemos en un lugar que no controlamos bien al proveedor y la arena que usa, si se ha cogido una arena ahí de la playa, estamos incrustando sales en el metal que se quedan, pintamos, pasan los años y empiezan a aparecer los globitos. Y el globito luego revienta y por ahí empieza a oxidarse la estructura metálica. Entonces, nosotros, por ejemplo, preferimos siempre solo usar granallado porque tenemos la certeza que ese problema no va a ocurrir, ¿no? Con la arena, salvo que tengamos muy controlado el origen de dónde viene la arena para hacer el arenado, ese riesgo también existe. ¿Qué tipos de pintura hay para proteger a la estructura metálica? Las pinturas epóxicas, utilizar siempre una base rica en zinc. El zinc protege de la corrosión. Tener cuidado con las pinturas epóxicas. El sol, si va a ser un color claro, tiende a amarillar con el paso del tiempo. Es una pintura que funciona bien, pero desde el punto de vista estético puede ponerse amarilla con el paso del tiempo, y es mejor para nosotros el poliuretano, que no tiene este problema. Importante el espesor. El espesor de la pintura, si es un ambiente muy corrosivo, tendrá que ser un espesor grueso, varias capas, y resulta que cuando el ambiente es muy corrosivo y hay que dar muchas capas, ya el tratamiento de pintura es un tratamiento caro. Y es ahí cuando el galvanizado empieza a ser una solución mucho más atractiva, ¿no? El galvanizado es un proceso por el cual cogemos la pieza metálica y después de un tratamiento químico para limpiarla, la sumergimos en una poza con zinc fundido. El zinc cubre al metal y entonces es un proceso en el cual no depende de la destreza de nadie que está aplicando una pintura. El metal coge la cantidad de zinc que su propia masa le permite, y es un proceso que tiene una garantía de salir bien muy alta. Se pueden dar, en ambientes muy corrosivos, se pueden dar hasta 10 años de garantía
de que eso no se va a oxidar, lo que no se puede conseguir con pintura. Yo he hablado con varios fabricantes locales de pintura y la máxima garantía que se atrevían a darme era 6 años. Nadie se atreve a dar más de 6 años y la dan con mucho miedo, realmente. Nosotros, en un ambiente muy, muy, muy corrosivo, podemos dar 10 años de garantía con un galvanizado en caliente. Y si el ambiente no es tan corrosivo, se puede dar hasta 40 años de garantía. Entonces, esa es una solución que puede ser un poquito más cara que la pintura, pero nos olvidamos del repintado de toda la vida útil del centro de distribución. Solo hay que limpiar y nada más. Entonces, al final, gastamos un poquito más al principio, pero en todo el tiempo de vida del centro de distribución ahorramos dinero. Tiene, como decía, muy bajo costo de mantenimiento. Me ha tocado ver proyectos de centro de distribución en el cual, bueno, nosotros no lo he dicho, pero la empresa para la que yo trabajo es una empresa de matriz española. En España, a la zona de carga y descarga se llama zona de picking. Cuando he escuchado la exposición del ingeniero Burga, el picking me suena que es otra cosa, entonces, bueno, cuando hablo aquí de zona de picking, es la zona de carga y descarga, es detrás de las puertas, el espacio que queda hasta donde están los racks, ¿no? Entonces, he visto más de un proyecto hecho aquí por algún arquitecto, en el cual esta zona de carga y descarga tiene columnas. Eso es un error. El que está en montacarga llevando la carga no puede estar preocupado de si se choca o no se choca con una columna. Esta zona debe estar completamente libre, ¿no? Como ven aquí en esta fotografía, aquí esta zona no tiene, bueno, aquí esto es un cross-docking, esto es un sorter, es automático, aquí la mercancía se va de forma automática, se va acumulando, pero bueno, ya veremos por ahí otro picking completamente libre, ¿no? Otra cosa que es importante es que la separación entre pórticos, de donde yo tengo un pórtico al siguiente pórtico, tiene que ser múltiplo de 3,80 metros para que me quepan un número exacto de puertas entre columnas. Por ahí hemos visto también cosas en las que son otras medidas y se pierde espacio, ¿no? En un centro de distribución lo que hay que maximizar es la posibilidad de puertas para carga y descarga. Bueno, esto es una cosa que ya he visto que en todas las diapositivas que se han presentado que es obvia, pero alguna vez también se ven cosas raras, ¿no? O sea, los pórticos tienen que ser paralelos a los racks y perpendiculares a las puertas, ¿no? Y el módulo, en Europa la logística es un negocio que tiene unos márgenes muy pequeñitos, los costos de construcción del edificio están muy optimizados y ahí nadie hace experimentos, ¿no? El centro de distribución más común que se construye en Europa tiene 3 puertas entre pórticos, con separación de pórticos a 11,40 metros. Eso además permite, cuando se usa estructura metálica, hacer columnas muy delgaditas, se meten dentro de los racks y no se pierde ninguna posición de paleta. Hemos visto también centros de distribución en los cuales hay columnas que están dentro de los racks y se pierden posiciones de almacenamiento. Es una pérdida de dinero, ¿no? Bueno, si el uso de estructura metálica tiene la ventaja que se obtienen columnas más pequeñitas y se ahorra en espacio. Y lo que decía también el ingeniero JRM, la estructura metálica pues, suele pesar entre 30 y 50 kilos por metro cuadrado, un edificio que pesa muy poquito desde el punto de vista de resistencia a los sismos, es mucho menos vulnerable que una estructura de concreto, ¿no? Los muelles de carga, hay que tener en cuenta que en Europa está más o menos estandarizado los camiones que se usan, pero aquí en el Perú hay una variedad de camiones y hay muchísimos camiones que tienen la plataforma esta detrás porque llegan a la tienda dentro ya de la ciudad y descargan con la propia plataforma, ¿no? Entonces hay que tener muelles convencionales, pero también hay que tener muelles, como se ve aquí, con el agujerito. En España le llaman con capilla, no sé cómo lo llaman aquí, pero estos tienen, porque ese camión que tiene la autodescarga baja la plataforma, la baja hasta el suelo, entonces cuando retrocede para entrar en la puerta, esa plataforma se mete en este hueco y entonces el camión puede pegar a la plataforma. Entonces hay que definir dentro del centro de distribución cuántas, aquí como verán hay 1, 2, 3, 4 de una cantidad grande de puertas, porque en Europa no es muy común este tipo de camiones. Aquí en el Perú los he visto más, entonces hay que tener en cuenta que se requiere este tipo de muelles, que es una solución técnica totalmente distinta. Altura mínima bajo viga, aunque suene obvio, pues hay que pensar en el esquema que teníamos ahí de JRM de las alturas, de cuántos palets entran, pues tenemos que un número de palets, la que se está usando ahora es la de 7 alturas y tener 12 metros libres bajo viga mínimo, es la que se está usando en los centros de distribución modernos que los podemos poder participar. Y hay que tener en cuenta lo que decía, si la altura máxima
en el punto más alto del centro de distribución sobrepasa los 13,70 metros para un tipo de rociador y los 14,70 metros para otro tipo de rociador, que son el K22 y el K25, entonces tenemos que usar otra red de rociadores. Entonces el costo se encarece, el depósito continúa siendo más grande. Entonces hoy en día, por eso es que la cubierta DEC apareció para poder contener esas alturas máximas y mantener una única red de rociadores. Podemos llegar hasta 14,70 metros con una red de rociadores y con el K20. A nivel inmobiliario, yo soy propietario del centro de distribución, me he gastado esa inmensa cantidad de dinero que nos decía Alberto, y pueden pasar, como explicaba bien él, nadie sabe lo que va a pasar a 6 meses, un año, a 5, al menos a 10. Entonces, no debemos olvidar que ese edificio tiene que ser, desde el punto de vista inmobiliario, cuando lo hemos comprado y somos dueños, tiene que ser fácil de vender, si es que lo necesito vender. Entonces, si nos vamos el CAPEX que mencionaba hace un momento, que es la cantidad de dinero que vamos a invertir en la construcción del centro de distribución, cuando se empieza con un proyecto de esta naturaleza se mira mucho el CAPEX y no es muy común que se piense en los costos de operación, el OPEX. Entonces hay que pensar siempre, ya sea porque nos va muy bien y necesitamos un centro de distribución más grande, o porque no nos va tan bien y tenemos que irnos a uno más pequeño y queremos venderlo, es importante que tengamos en cuenta la calidad de los materiales que utilizamos para maximizar el valor de venta. Y también es común, Alberto nos hablaba de las operaciones en las cuales alguien pone el dinero y hace un almacén build-to-suit hecho a la medida y cobran alquileres a un plazo de obligado cumplimiento largo. También existe la posibilidad de que yo he construido mi centro de distribución, lo estoy operando, me va bien, estoy contento y quiero dedicar el dinero a mi core business y no a un negocio logístico. Entonces me busco a alguien que me lo compra y yo me quedo en alquiler. Y me quedo en un periodo largo cómodamente porque yo lo he hecho, sé cómo lo he hecho, me funciona bien. Y entonces me busco a un inversionista que me lo compra y me quedo en alquiler. Entonces en ese momento es súper importante que hayamos tenido en cuenta la calidad del edificio que vamos a construir, porque cuando el inversor lo va a comprar va a evaluar la calidad técnica, porque todos los potenciales problemas técnicos que tenga el centro de distribución a futuro van a tener que ser asumidos por él. Y lo que hacen habitualmente es, estiman cuánto van a tener que invertir en los siguientes años en reparaciones, reposiciones, y eso lo deducen del precio. A nivel de gastos operativos, el OPEX es el dinero que se va a consumir durante la vida útil del edificio por operarlo. Si hemos elegido materiales económicos, pueden aparecer incluso, porque normalmente el área que construye el centro de distribución no es el área que lo opera, ¿no? Son dos áreas de la empresa totalmente independientes, o incluso si le hemos encargado a otro que lo construya y no tiene nada que ver con nuestra operación logística. El que empieza a operar el edificio ha hecho un plan de negocio y no pensaba de que a los 3 años se le iba a oxidar la cubierta y que le iba a entrar agua, no pensaba que a los 3 años se le iba a romper la losa y iba a tener que repararla, y empiezan a aparecer una serie de costos no previstos que hacen que la operación deje de ser económicamente viable. Entonces es importantísimo tener en cuenta que participe si se ha decidido construir un centro de distribución, que no solo participe un equipo de construcción, sino el equipo que lo va a operar y que opine sobre la calidad de los materiales que se van a utilizar desde el punto de vista de los costos de mantenimiento. En un proyecto de inversión, en un activo, hay que tener en cuenta la inversión inicial y los costos de operación y sumarlos en toda la vida útil del proyecto y evaluar varias alternativas para tomar la decisión más económica de verdad, no la que es más económica inicialmente. Flexibilidad. Como decíamos, si un inversor inmobiliario va a comprarnos el edificio, y lo que va a querer es que si las cosas venden mal, ustedes terminan abandonando, por mucho que los enjuicie para obligarlos a cumplir el contrato, se ve con un edificio sin operador y que tiene que alquilar a un tercero. Entonces es importante pensar en que ese edificio pueda tener flexibilidad para convertirse a otros usos en el futuro. Muchísimos operadores logísticos alquilan sus centros de distribución y es importantísimo entonces que en la configuración arquitectónica se piense no solamente que este edificio puede servir para un centro de distribución, sino que puede servir para otros usos, y que en caso de que haya que venderlo o que hacer un sale and leaseback,
el edificio tenga la flexibilidad para adaptarse a la mayor cantidad de usos posibles, lo cual aumenta su valor inmobiliario. Quería mostrarles aquí una obra que hicimos en Madrid, es el cross-docking para TNT. Si tenemos suerte nos lleva. Prologis es una empresa que se dedica a construir y alquilar centros de distribución. Este fue un build to suit en el centro de distribución de TNT en Madrid y el propietario de Prologis se lo alquila y ahí ven toda la construcción del centro de distribución. En un periodo de 7 meses se terminó por completo. En España es muy habitual el uso de estructuras prefabricadas de concreto, porque existen muchos fabricantes, entonces hay un mercado para conseguir precios competitivos y no tienen el problema sísmico, ¿no? Entonces es una estructura que verán es de concreto prefabricado. La ventaja del prefabricado es que tiene la velocidad con la que avanza la construcción. Las piezas vienen hechas, la construcción se realiza en otro lugar. Hay un taller en el que están haciendo las piezas, se lo está construyendo y a la hora venimos solo a armar. Esto lo que hacemos es ponemos en la obra una cámara IP en la cual además al cliente le damos acceso y va monitoreando cuando quiere cómo va la obra, y esto es pues un vídeo de todas las fotos que fue tomando la cámara a lo largo de los 7 meses que duró la obra. Listo. Si hay tiempo, tengo la construcción del centro de distribución de Amazon. ¿Sí? ¿Cuándo terminó? Este lo terminamos el año pasado. Estos fueron 60.000 metros cuadrados en 9 meses. Obra completa. Desde cero, cimentación, hasta terminado. Si un día lo quieren visitar, entran en la web de Amazon y hay un tour para el que quiera visitarlo, donde además, como parte de su política, los llevan y les hacen un recorrido y les cuentan cómo desde que ustedes compran el iPhone a través de la web, todo el recorrido que sigue hasta sus casas. Es realmente impresionante.
Aquí el ángulo de la cámara no era el mejor, pero... Muy bien. Muchas gracias. De Prolog, bienvenido como miembro de Prolog y ahora como expositor. Gracias. Ok.